Bienvenidos una vez más a Matemáticas Cercanas. En este vídeo vamos a aprender a expresar informaciones o relaciones del lenguaje cotidiano al lenguaje matemático, es decir, vamos a transformarlas en expresiones algebraicas. Pero empecemos primero viendo qué es una expresión algebraica. Una expresión algebraica es una expresión matemática en la que pueden intervenir letras, números y signos de operaciones. Las letras reciben el nombre de variables o incógnitas y se utilizan para representar números o cantidades desconocidas o bien para representar números o cantidades de forma general. Pasamos página y vamos a empezar con lo más sencillo. ¿Cómo escribiríamos a través de una expresión algebraica un número? Bueno, pues para escribir un número o una cantidad simplemente utilizaríamos una letra, la que queramos. La más habitual, la que más se utiliza, la X, pero podríamos utilizar cualquier otra letra, por ejemplo una A o la N. La N se utiliza mucho para los números también, ya que número empieza por N. Pero bueno, yo voy a quedarme con la X. Luego un número, X. ¿El doble de un número? Bueno, pues si un número era x, el doble de un número, cuando nosotros queremos calcular el doble de algo, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicarlo por 2. Pues lo multiplicamos también por 2. Fijaros que no he puesto el signo de multiplicación entre el 2 y la x, y es que habitualmente no se escribe el punto que representa la multiplicación. Es decir, 2 por x es lo mismo que 2x. Luego cuando veáis una letra y un número seguidos sin nada entre medias, ya sabéis que se están multiplicando. E incluso cuando veáis dos letras juntas, quiere decir que se están multiplicando. Y otra cosa importante es que ya estáis viendo que en álgebra, para la multiplicación no utilizamos el aspa, que es como la x, ¿no? Porque lo confundiríamos con la x. Y lo que utilizamos es el punto. El triple de un número. ¿Cómo escribiríamos el triple de un número? Bueno, pues si un número es x, el triple es multiplicarlo por 3, 3x. ¿Y 5 veces un número? Bueno, pues si el número lo representamos con la x, 5 veces es multiplicar por 5, luego 5x. ¿Y la mitad de un número? Pues igual, si el número es x, ¿cómo calculamos nosotros la mitad de algo? Lo hacemos dividiendo entre 2, pero en álgebra lo que se utilizan son las fracciones. Luego lo pondríamos partido por 2. X partido por 2. ¿La cuarta parte de un número? Bueno, pues si el número es x, calcular la cuarta parte es dividir entre 4. Como hemos dicho que utilizamos fracciones, sería ponerlo partido por 4. X partido por 4. ¿Y el cuadrado de un número? Bueno, pues si un número es x, el cuadrado simplemente elevarlo al cuadrado, x al cuadrado. ¿Cómo escribiríamos el cubo de un número? Pues igual, si el número es x, el cubo simplemente elevarlo a 3, x al cubo. La suma de dos números iguales. Bueno, pues si al número le llamamos x, dos números iguales serían x y x. ¿Y la suma? Pues nada, sumarlos, x más x. Así estamos expresando la suma de dos números iguales. ¿Y la suma de dos números diferentes? Bueno, pues a ver, un número sería x, pero el otro, si es diferente, no podemos utilizar la misma letra, tendremos que utilizar otra letra, por ejemplo, la y. Y como hemos dicho que lo vamos a sumar, pues nada, lo sumamos, x más y. El producto de dos números. Se entiende que son diferentes. Si tenemos los dos números, x e y, como hemos visto antes, ¿vale? Dos letras diferentes porque son dos números diferentes. El producto es la multiplicación. Pues nada, ponemos el por en medio y ya está, x por y. Y como hemos dicho antes, el punto de la multiplicación no hace falta ponerlo, podemos poner x y ya se sabe que se están multiplicando. El cociente de dos números. Bueno, dos números, x e y, porque se supone que son números diferentes, utilizamos letras diferentes. Y el cociente, como ya hemos dicho, es la división y en álgebra se utiliza la fracción. Luego ponemos x partido por y. ¿Y cómo pondríamos la diferencia de dos números? Bueno, tenemos los dos números, x e y. ¿La diferencia qué es? La resta. Pues nada, lo restamos, x menos y. Eso sería la diferencia de dos números.
Vamos a ponerlo un poquito más complicado. Un número par. Bueno, un número cualquiera sería x. Los números pares, ¿cuáles son? 2, 4, 6, 8, todos son múltiplos de 2. Luego, si un número cualquiera lo multiplicamos por 2, obtenemos siempre un número par. Fijaros, con 2x. Si la x vale 1, 2 por 1, 2. Si la x valiese 2, 2 por 2, 4. Si la x vale 3, 2 por 3, 6. Vamos obteniendo los números pares. 2, 4, 6, 8. Luego con 2x podemos representar algebraicamente un número par. Y un número impar. Bueno, un número cualquiera hemos dicho que es x. Si lo multiplicábamos por 2, teníamos un número par. ¿Cómo podemos obtener ahora un número impar? Bueno, si vosotros os fijáis, a cualquier número par, si le restáis 1, obtenéis un número impar. Por ejemplo, 2, que es par. Si le quitáis 1, os queda 1. A 4, que es par. Si le quitáis 1, os queda 3. A 6, que es par, si le quitáis 1 os queda 5. Luego, si a 2x, que hemos dicho que es un número par, le restamos 1, vamos a tener siempre un número impar. Un número aumentado en 3 unidades. Bueno, vamos por partes. Primero un número, le llamamos x. Aumentado quiere decir que le vamos a sumar. Y 3 unidades, pues le sumamos 3. X más 3. Un número disminuido en 5 unidades. Bueno, escribimos primero un número, x. Disminuido quiere decir que le vamos a restar, le vamos a quitar. Y 5 unidades, pues le restamos 5. X menos 5. ¿Y dos números consecutivos? Bueno, vamos a mirarlo bien. Un número sería x. ¿Cuál sería el siguiente número? Eso quiere decir que dos números sean consecutivos, ¿vale? Que van seguidos uno de otro. Se supone que estamos hablando de números enteros o, por ejemplo, números naturales. Vale, ¿qué diferencia hay entre un número y el siguiente número? ¿Qué diferencia hay entre el 2 y el 3? La diferencia es de 1. Entre el 3 y el consecutivo, que es 4, también es 1. Luego, si queremos escribir el número consecutivo a x, ese será x más 1. Le sumamos simplemente 1. Luego los números consecutivos serían x y x más 1. ¿Tres números consecutivos? Bueno, hemos dicho que un número sería x. El siguiente hemos dicho que sería x más 1. ¿Y cuál sería el siguiente a este? Sumarle 1 más. Luego sería entonces x más 2. La suma de dos números consecutivos. Los números consecutivos los hemos visto antes. Serían x y x más 1. ¿Y sumarlos? Pues nada, sumarlos. Lo podemos poner el x más 1 entre paréntesis, pero si os fijáis, un más delante de un paréntesis no cambia nada, no cambia ningún signo, y esto lo podríamos escribir también de esta otra manera, como x más 1. Vamos a ver ahora cómo expresaríamos algebraicamente un número menos su anterior. Un número, pues lo podemos poner con cualquier letra, estamos cogiendo la x, pues x. Ahora, ¿cuál sería el número anterior a este? Fijaros, por ejemplo, ¿cuál es el número anterior a 3? ¿Qué es lo que hacemos? Le restamos 1 y nos queda 2. ¿O cuál es el número anterior a 5? Le restamos 1 y nos queda 4. Es decir, si queremos el número anterior a x, sería x menos 1. Y como estamos diciendo que los vamos a restar, pues lo restamos. Fijaros que lo he puesto el x menos 1 entre paréntesis. ¿Por qué? Porque al primer número x le restamos toda la expresión del otro número. Y todo en álgebra se pone con paréntesis. Y es fundamental. Mucho cuidado con eso. El doble de la suma de dos números. Vamos a ir subiendo poquito a poco la dificultad. Bueno, hay que hacerlo despacito, por partes. Primero vamos a poner dos números, que se supone que son diferentes. Eso lo habíamos visto ya, pues uno x y el otro y. Ahora, nos dice la suma de dos números. Luego hay que sumarlos, x más y. Y ahora hay que hacer el doble de todo eso. Y el doble de todo eso, como os he dicho antes, es 2 por paréntesis y dentro esa suma de los dos números. Muy importantes los paréntesis. Fijaros en una cosa, si hubiésemos escrito esto otro, sin los paréntesis, en realidad aquí lo que estaríamos diciendo es el doble de un número más otro número, que nada tiene que ver con lo que nos pedían. La mitad de la suma de dos números. Pues vamos igual que antes, por partes. Primero vamos a poner los dos números, x e y. Ahora vamos a poner su suma,
x más y. Y a eso hay que hacerle ahora la mitad. La mitad lo habíamos visto que era dividir por 2. Nosotros, como utilizamos en álgebra las fracciones, partido por 2. X más y, todo ello partido por 2. ¿Y el cuadrado de la suma de dos números? Bueno, primero ponemos los dos números. Ahora la suma. Ya tenemos la suma de dos números. Y ahora nos dicen que hagamos el cuadrado de todo eso. Todo entre paréntesis al cuadrado. X más y entre paréntesis al cuadrado. Ya habéis visto lo importantes que son los paréntesis. ¿Y la raíz cuadrada del doble de un número? Bueno, pues vamos por partes. Primero vamos a poner el número. Ahora vamos a hacer el doble de ese número. Multiplicar por 2, ya lo habíamos visto, 2x. Y ahora nos piden la raíz cuadrada de todo eso. Pues ponemos la raíz de 2x. Fijaros que no es igual que antes. El doble de la raíz cuadrada de un número. Son muy importantes los matices. Primero vamos a empezar poniendo el número. Fijaros que lo siguiente que nos dicen es la raíz cuadrada de ese número. La ponemos, raíz cuadrada de x. Y ahora nos piden hacer el doble de todo eso. Pues lo multiplicamos por 2. 2 raíz de x. Ya habéis visto que no he puesto el punto de multiplicación porque habíamos dicho que en álgebra no hace falta. El triple de un número menos 4. Vamos a empezar poniendo el número x. Ahora tenemos que hacerle el triple, era multiplicar por 3, 3x. Y a eso hay que quitarle 4, menos 4. 3x menos 4. El triple de un número, triple de x, menos 4. Venga, vamos a subir un poquito más. La quinta parte del cubo de un número. Vale, puede parecer un trabalenguas, pero es muy sencillo. Vamos a empezar poniendo el número, x. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El cubo de ese número. El cubo del número hemos dicho que era elevarlo a 3, x al cubo. Y ahora nos piden hacer la quinta parte. La quinta parte es dividir entre 5. Y en álgebra, como utilizamos las fracciones, es partido por 5. X al cubo partido por 5. El cubo de la quinta parte de un número. Fijaros que se parece la frase a la de antes, pero no es igual. Vamos a empezar poniendo el número. Y ahora si os fijáis, tenemos que hacer la quinta parte de ese número. Eso es partido por 5. X partido por 5. Y a esto hay que hacerle ahora el cubo. Y es a todo esto. Luego lo ponemos entre paréntesis y lo elevamos a 3. Os recuerdo que en las potencias, cuando la base era una fracción, la base había que ponerla entre paréntesis para indicar que tanto el numerador como el denominador estaban elevados a ese exponente. Vale, esto es un clásico de los problemas de edades, ¿vale? Dice la edad de una persona dentro de 5 años si ahora tiene X años. Vamos a empezar poniendo la edad que tiene ahora, que es X. Vale, ¿qué edad tendrá dentro de 5 años? ¿Cómo calcularíais vosotros vuestra edad dentro de 5 años? Es decir, cuando pasen 5 años, pues sumándole 5. Y entonces la edad de una persona dentro de 5 años, si ahora tiene X años, sería X más 5. ¿Y la edad de una persona hace 7 años, si ahora tiene X años? Bueno, empezamos poniendo la edad que tiene ahora, X. ¿Cómo calcularíais vosotros vuestra edad hace 7 años? Lo que hacéis es que le restáis 7 a la edad que tenéis ahora. Pues a esto igual, a la X le restamos 7. Sería X menos 7. El doble de la edad que tenía una persona hace 15 años. Si ahora tiene X años. Esto hay que verlo muy despacito. Vamos a empezar poniendo la edad que tiene ahora. X. Vale. Y ahora nos dice la edad que tenía hace 15 años. Lo hemos visto antes. Si ahora tiene X, hace 15 años hay que restarle 15. Vale, ya tenemos la edad hace 15 años y nos pide que hagamos el doble de esa edad. Entonces tenemos que multiplicar todo eso por 2 y lo hacemos con los paréntesis. Sería 2 por paréntesis x menos 15. Y así estamos haciendo el doble de lo que está dentro del paréntesis, la edad hace 15 años.
La mitad de la edad de una persona dentro de 10 años, si ahora tiene X años. Empezamos poniendo la edad que tiene ahora, X. ¿Cuál será la edad dentro de 10 años? Lo hemos visto. Nosotros para ver nuestra edad dentro de 10 años sumamos 10 a la que tenemos ahora. Por lo tanto a la X le sumamos 10. Ya tenemos la edad dentro de 10 años. Y a eso nos dice que tenemos que hacerle la mitad. La mitad es dividir entre 2. Y en álgebra, partido por 2. X más 10, todo ello partido por 2. La suma de tres números consecutivos, ojo, si el del medio es x. Vale, vamos a empezar poniendo el número del medio, x. Bien, lo de los números consecutivos lo hemos visto antes. ¿Cuál sería el siguiente número a este? Hemos visto que la diferencia entre un número y su consecutivo era de 1. Luego sería x más 1. Y ahora, ¿cuál sería el número anterior a x? También lo habíamos visto. Lo que habría que hacer es quitarle 1, es decir, x menos 1. Ahí tenemos ya tres números consecutivos, siendo el del medio x. Y como nos dice la suma, pues lo sumamos todo. Y como habíamos visto antes, al ser sumas, ¿vale? Al haber un más delante del paréntesis, esos paréntesis no nos hacen falta y si queremos los podemos quitar. Bueno, y ya por último, para terminar, un clásico también de los problemas de ecuaciones. Dice, la cuarta parte de un número más 5 veces el número es igual a 42. Vamos a ir por partes. Primero ponemos el número. Ahora nos dice que le hagamos la cuarta parte a ese número. La cuarta parte era ponerlo partido por 4. Vale, ya tenemos la cuarta parte de un número. Y ahora dice más, pues ponemos un más. Y dice 5 veces el número. Vamos a empezar poniendo el número, x. 5 veces el número, lo habíamos visto que era multiplicar por 5. Vale, ya tenemos la cuarta parte de un número más 5 veces el número. Y eso dice que es igual a 42. Pues igual a 42. Y nos quedaría una ecuación. Bueno, pues yo creo que si aprendéis a hacer todo esto no vais a tener ningún problema con las expresiones algebraicas ni a la hora de tener que formar ecuaciones en los problemas de ecuaciones. Ya sabéis que si tenéis alguna duda me la podéis poner en comentarios. Os recomiendo que los veáis despacio y si os ha gustado el vídeo y resulta útil dejéis vuestro me gusta. En el canal tenéis muchos más vídeos que os pueden ser de utilidad y por eso os invito siempre a que os suscribáis para no perderos nada y como me gusta deciros siempre, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo muy grande.